Debemos honrar a nuestros padres y respetarlos. Los padres son un regalo de Yahweh y deben de ser una de las personas más importantes de nuestra vida. Pero muchas veces no le damos ese valor que ellos se merecen. No importa si eres joven o adulto. Habrá ocasiones en que no entendemos por qué nuestros padres actúan de una u otra manera. Lo único que debemos entender es que sea como sean, son nuestros padres. Y como nos hayan hecho sentir, debemos honrar. Hay padres ausentes en la familia que no dedican tiempos a sus hijos. Eso es verdad, porque están trabajando para ayudarnos. Tal vez no estén actuando de la mejor manera, pero debemos saber apreciar las pequeñas cosas, pero sobre todo aprender a perdonarlos, amarlos y comprenderlos. Cuando corrigen son duros, y es la pura verdad. Lo dice alguien que realmente aprendió de ello y sus disciplinas, porque así fueron criados, y es la única manera de educar que conocen, y te dan a ti y a mí de lo que ellos recibieron. En las escrituras dice claramente, todo aquel que aborrece la vara, no le da de vara a sus hijos, los odia, no lo quiere. Sin embargo, la escritura dice, procura no buscar la muerte de tu hijo. ¿Por qué? Porque antiguamente se pegaba a los chicos, no se golpeaba. Es muy diferente la palabra golpear con pegarle unas nalgadas, un estirón de pelo, aunque muchos dicen que eso no es bueno. No estamos hablando de maltratar. Un latigazo por las piernas duele muchísimo, pero no lastima. Eso lo aprendí de mi padre. Sin embargo, nunca le deseé el mal, y aprendí a respetarlo, lo que hoy en día no hay. Hoy en día da vuelta las cosas y te dicen, a los chicos no se les pega, a los chicos no se les grita. Entendamos una cosa, los gritos de disciplina es una cosa, y los gritos con violencia es otra. Y hay mucha diferencia entre esas cosas. Pegar a un chico por disciplina y golpearlo por simple gusto, hay diferencia y se nota. Tal vez te han herido con palabras de menosprecio, probablemente no han podido controlar su vida y no han sabido controlar sus palabras y sin querer lo han hecho. Tal vez muchos padres han querido pedir perdón y nunca supieron cómo hacerlo, pero aún así siempre debemos dar lo mejor para ellos. Tal vez hay padres o madres que son fríos y cuando quisimos un abrazo no estuvieron en ese momento o no nos comprendieron cuando pasamos situaciones difíciles. Pero debemos comprender que quizás pasaron una dura vida en la cual en ese sentido son fríos. No es que van a venir, se van a sentar un ratito, te van a dar una palabra de aliento, un abrazo. Quizás lo quieren hacer, pero son tímidos, no se animan. Entonces pareciera como que te va. Ellos también sufren. Solo que esa timidez o ese pasado que los dejó un poco duro no permite tampoco acercarse a sus hijos, pero sí nos aman, por cuanto dieron todo por nosotros. De todo modo, empecemos a recordar todo lo bueno que han hecho nuestros padres por nosotros y dar gracias a Yahweh por tenerlos vivos, perdonarlos y honrarlos, para que a nosotros nos vaya bien en la vida, como dice la palabra, y los días sean largos y de bendición. Si están lejos, hay que llamarlos, hay que decirles cuánto los amamos, a menudo que podamos visitarlos y no abandonarlos, como muchos lamentablemente hoy lo hacen. Sé que hay muchos que por ahí lo llevan a un asilo pensando que lo van a cuidar porque no tienen cómo dejarlo con algún familiar. Quizás mucho lo ve malo a eso. Pero a veces pasa con los hijos que al trabajar y no tener lo suficiente como para mantenerse, y el papá o la mamá no se puede quedar solo y no pueden pagar una enfermera que los cuide o una señora que los cuide, entonces lo llevan a un asilo. Lo importante es ir a visitar, saber que estás con ellos. Eso es lo importante. Y bueno, después está al revés. Directamente lo dejan ahí y no les importa nada. Si ya no están más en este mundo, honra a Yahweh, mostrando la manera de vivir que ellos te enseñaron. Esa es la forma de mostrar cuánto lo amabas. Y dejas un ejemplo que ellos te inculcaron. En Éxodo 20:12 dice, honra a tu padre y a tu madre, para que vivas mucho tiempo en la tierra que te dará Yahweh tu poderoso.
En Deuteronomio 5:16 dice: honra a tu padre y a tu madre, tal como Yahweh tu poderoso te ha mandado, para que vivas mucho tiempo y te vaya bien en la tierra que te dará Yahweh tu poderoso. En Efesios 6:2-3 dice: honra a tu padre y a tu madre. Ese es el primer mandato, acompañado de una promesa, para que te vaya bien y permanezca durante mucho tiempo sobre la tierra. Lo más importante de todo es que debemos valorarlos. Honramos a nuestro padre y madre cuando agradecemos todo lo que han hecho por nosotros y demostramos que lo valoramos teniendo en cuenta sus consejos, siguiéndolos e inculcándolo a nuestros hijos, tal como Yahweh nuestro Padre dice en Proverbios 7:1-2. Hijo mío, pon en práctica mis palabras y atesora mis mandamientos. Cumple mis mandamientos y vive. Valora mis enseñanzas como a la niña de tus ojos. La palabra dice que la hermosura de los hijos son sus padres, es decir, que los hijos debemos sentirnos orgullosos. En Proverbios 17:6 dice: los nietos son una corona para la gente mayor y los padres son la honra de sus hijos. Aceptar su autoridad es una de las cosas que muchos jóvenes no aceptan. Los jóvenes en especial honran a sus padres al respetar la autoridad que Yahweh les ha dado. En Colosenses 3:20 dice: hijos, sean obedientes a sus padres en todo, porque eso le agrada a Yahweh. Tristemente, hoy no está sucediendo eso. Hay jóvenes que no respetan a sus padres. Por esa misma autoridad lo odian y creen que lo están maltratando. El propio Yahushua obedeció con gusto a sus padres cuando era jovencito. Y lo podemos leer en Lucas 2:51. Entonces bajó con ellos de regreso a Nazaret y continuó sujeto a ellos. Y su madre guardaba cuidadosamente todas las palabras de su corazón. Hay que tratarlo con respeto. En Levítico 19:3 dice: cada uno de ustedes debe respetar a su madre y a su padre. En Hebreos 12:9 dice: además nuestros padres terrenales nos disciplinaban y nosotros los respetábamos. No deberíamos estar más dispuestos a someternos al Padre de nuestra vida espiritual y vivir. Por lo general, el respeto se ve en lo que decimos y en cómo lo decimos. Es verdad en que en ocasiones algunos padres no se comportan como es debido y quizás a sus hijos les cueste respetarlo. Aún en esas circunstancias los hijos pueden mostrarle honra si evitan hablarle o tocar temas que lo irritan, que lo hacen enojar. Si alguien habla con falta de respeto de su padre o de su madre, está cometiendo una ofensa grave, como hoy en día los hijos rebeldes que se burlan de sus padres. En Proverbios 30:17 dice: los dos ojos que se burlan de un padre y desprecian la obediencia de una madre serán arrancados a picotazos por los cuervos del valle y los aguiluchos lo devorarán. En Mateo 15:4 dice: buen ejemplo, Yahweh dijo: honra a tu padre y a tu madre, y al que hable con desprecio de su padre y su madre se le dará muerte. Son palabras fuertes, pero realmente debemos ser obedientes. Cuidar de ello. Al envejecer puede que los padres necesiten nuestra ayuda. Y es que lo necesitan, somos sus hijos. Lo honramos al asegurarnos de hacer todo lo posible para que tengan lo que le haga falta. Una de las cosas más difíciles con los hijos y los padres es cuando los padres se ponen en contra de los hijos. Cuando los padres los rechazan, no lo quieren, no lo aceptan, lo maltratan. Porque no hablamos solamente de los padres al ser honrados por los hijos, sino que los hijos también son maltratados por los padres. Sin embargo, a pesar de eso, nosotros, aunque nos duela, debemos honrar, como dice la palabra, a nuestro padre y a nuestra madre. Si ellos están cometiendo el pecado de maltratarnos, no es mi caso, pero hay muchos casos, debemos de respetarlo igual, pedir por ello, y pues la cuenta será al final, en el juicio final, cuando Yahweh juzgará a cada uno por todo lo que hemos hecho. En 1 Timoteo 5:4 dice: pero si una viuda tiene hijo o nieto, que ellos aprendan primero a demostrar devoción a Yahweh en su propia casa, y a pagarles a su padre y abuelo lo que le deben, porque esto es agradable a los ojos de Yahweh. Es importante saber que quizás a veces algunos padres se han portado muy mal, pero hoy sabes que lo tienes postrado en una cama. Dale todo ese amor que ellos nunca quizás te dieron. Dale toda esa honra, aunque te sigan despreciando. Eso lo ve tu padre y ve tu corazón también. No digo que debemos dejarnos maltratar. Evitar cruzar algunas palabras para no producir alguna pelea, alguna contienda o palabras hirientes. Estaría bueno. Pero cuando podemos hacer el bien, o si podemos, quizás viviendo en la misma casa, podemos irnos, si ya somos mayores, para evitarles problemas, bienvenidos sean. Pero siempre estar en las buenas y en las malas, cuando lo necesite.
pero también debemos saber que ellos deben respetar nuestra creencia, nuestro matrimonio. Claro está que debe ir de acuerdo a la palabra. Ejemplo, los hijos que honran a sus padres dejan que ellos controlen su matrimonio. Sin embargo, a veces las supuestas suegras, que siempre son las que más se ponen en contra, simplemente no le gusta por el color de la piel, por ejemplo, por cómo habla, por cómo se viste, por esto, por el otro. Sin embargo, no mira el corazón. La palabra enseña que la unión entre el esposo y la esposa tiene prioridad sobre las demás relaciones familiares. Y en Génesis 2:24 dice: por esa razón el hombre dejará a su padre y a su madre, se unirá a su esposa y ellos serán una sola carne. Dice: el hombre dejará a su padre y a su madre y tiene que adherirse a su esposa. Mateo 19:4-5 dice: él le respondió: ¿no leyeron que el que los creó en el principio los hizo hombre y mujer? Y dijo: por esa razón el hombre dejará a su padre y a su madre, se unirá a su esposa y los dos serán una sola carne. Claro está, los casados pueden sacar provecho de los consejos de los padres. En Proverbios 23:22 dice: escucha a tu padre que causó tu nacimiento. No desprecies a tu madre tan solo porque ha envejecido. Ahora bien, un matrimonio pues que decida y con razón limitar cuánto van a intervenir los familiares en su relación. En Mateo 19:6 dice: así que ya no son dos sino una sola carne. Por lo tanto, lo que Yahweh ha unido, que no lo separe el hombre. Muchos creen que los padres tienen la máxima autoridad. La verdad es cierto que Yahweh le ha dado autoridad sobre la familia, pero la autoridad de cualquier ser humano es limitada, pues nadie tiene mayor autoridad que Yahweh. No olvidemos eso. Por ejemplo, cuando un alto tribunal ordenó a los discípulos de Yahushua que desobedecieran a Yahweh, ellos dijeron: tenemos que obedecer a Yahweh, más bien antes que a los hombres. En Hechos 5:27-29 dice: de modo que los llevaron y los presentaron en un Sanedrín. Entonces el sumo sacerdote los interrogó, les dijo: les dimos órdenes estrictas de que no siguieran enseñando en nombre de ese hombre, pero resulta que han llenado Jerusalén con sus enseñanzas. ¿Están decididos a hacernos culpables de la muerte de ese hombre? Pedro y los otros apóstoles respondieron: tenemos que obedecer a Yahweh, más bien antes que a los hombres. De la misma manera, los hijos deben obedecer a los padres, en unión con Yahweh, es decir, en todo lo que no vaya en contra de las leyes de Yahweh. En Efesios 6:1 dice: hijos sean obedientes a sus padres, en unión con Yahweh. Ejemplo: hijos que quieren honrar a sus padres piensan que deben seguir su misma creencia. La palabra anima a todos a comprobar si lo que le han enseñado es la verdad. En 1 de Juan 4:1 dice: amados, no se crean cualquier mensaje inspirado, sino pongan a prueba los mensajes inspirados para ver si provienen de Yahweh, ya que han aparecido muchos falsos profetas en el mundo. La palabra menciona a varios siervos fieles de Yahweh que no siguieron sus creencias de sus padres, como Abraham, Ruth y el apóstol Pablo. Sé que es difícil. Nuestros padres se pondrán en contra, y está escrito: el padre se pondrá contra el hijo se pondrá contra el padre, la madre contra la hija, la suegra contra la nuera. Todos estarán divididos en una casa. Está escrito. Sin embargo, así debemos de seguir honrando a nuestros padres, porque no lo entienden. Esto es espiritual. Josué 24:14-15 dice: por eso teman a Yahweh y sírvale con integridad y fidelidad. Quiten los dioses a los que sirvieron sus antepasados al otro lado del río, y en Egipto sirvan a Yahweh. Ahora, si no les parece bien servir a Yahweh, elijan hoy a quién van a servir: a los dioses a quienes sirvieron sus antepasados al otro lado del río, a los dioses de los amorreos, de quienes es la tierra donde ustedes viven, pero los de mi casa y yo, nosotros serviremos a Yahweh. Una demostración de que, a pesar de que la familia se ponga, sea padre o madre, nosotros debemos de servir a Yahweh, aun aunque nos echen de nuestra propia casa. Muchos creen que para honrar a sus padres hay que participar de los ritos, tradiciones, culturas que fueron de sus antepasados. La palabra dice claramente en 4:8: Yahushua le contestó: está escrito, exalta a Yahweh, tu poderoso, y sírvele solo a él. En Josué 24:2 dice: Josué le dijo a todo el pueblo: esto es lo que dice Yahweh, el poderoso de Israel. Fue al otro lado del río donde hace mucho tiempo vivieron sus antepasados, incluso Tare, padre de Abraham y padre de Nacor, y ellos solían servir a otros dioses. Y donde tú pases la noche, yo pasaré la noche. En Gálatas 1:14-16 dice: yo superaba ampliamente a mis compatriotas judíos y trataba por todos los medios de cumplir con las reglas tradicionales de mi antepasado. Pero cuando a Yahweh, que causó mi nacimiento y me llamó por medio de su bondad y me decía, le pareció bien revelar su Hijo usándome a mí para que les predicara a las naciones las buenas noticias acerca de él, no fui inmediatamente a consultar a ningún ser humano.
Gálatas en 1:22-24. Pero las congregaciones de Yahudá, que estaban en unión con la iglesia, no me conocían personalmente, solo oían decir: el hombre que antes nos perseguía ahora está predicando la buena noticia de la fe que antes intentaba destruir. De modo que empezaron a darle honra a Yahweh debido a mí. Honremos a nuestros padres, siempre y cuando no pase por encima de los mandamientos de Yahweh, porque Yahweh está primero que todo.